La esposa que me infiere en el vuelo prometió que era la última vez, así que me aseguré de que realmente lo fuera, abandonándola y arruinando la oferta de trabajo de sus sueños. Sé que me van a insultar mucho con la publicación que estoy haciendo ahora, pero la verdad es que hace varios años yo era una persona muy diferente y por eso dejé pasar muchas cosas. Ya no soy el tipo de persona que hace eso, así que téngalo en cuenta antes de comenzar a leer. De cualquier manera, sé que probablemente me llamarán cobarde, cornudo y cualquier otro nombre del libro, así que estoy preparado para eso. Yo, 38 años, hombre, estoy casado desde hace 15 años. Mirando hacia atrás, me casé relativamente temprano y probablemente no recomendaría a nadie que se casara antes de los 25 años. Para ser honesto, hay muchas cosas que no sabes sobre la vida cuando eres tan joven. Mi esposa, de 38 años, trabajaba en la universidad a la que yo asistía y nos conocimos poco antes de graduarme. Iba a regresar a mi ciudad natal después de la carrera, pero pasé algo de tiempo extra para poder estar con ella. Nos hicimos muy cercanos y finalmente comenzamos a salir. En mi vida, solo he tenido 2 relaciones importantes y ella fue la segunda, así que todavía no estaba cansado. Entré con el corazón muy abierto y me dolió cuando finalmente tuve que regresar a mi ciudad natal. De todos modos, mantuvimos las cosas como una relación a larga distancia, y estuvo bien así. Al menos sentí que estaba bien. Pero un día, unos 2 meses después de que regresé, ella me llamó llorando y me dijo que se había besado con un chico. Según ella, fue a una fiesta con algunos amigos, bebió demasiado y simplemente dejó que las cosas sucedieran. Admitió que sabía que estaba mal, pero lo deseaba demasiado en ese momento como para no hacerlo. Ella se disculpó una y otra vez y eso me destrozó. Tuve que tomarme un descanso de hablar con ella para poder pensar realmente en la situación, y después de hacerlo, supongo que la amaba demasiado como para dejarla ir. Entonces la perdoné y continuamos con la relación. Al final, en parte impulsado por el hecho de que temía que hacer las cosas a distancia fuera nuestro fin, regresé a esa ciudad y comenzamos a vivir juntos. Las cosas mejoraron muy rápidamente. Era simplemente agradable tenerla cerca de nuevo, aunque era difícil sacar de mi cabeza la idea de que otra persona se besara con ella. Bueno, otros 2 o 3 meses después del último episodio de Trampa, tuvimos una pelea. Salió de la casa y regresó en plena noche. Aproximadamente una semana después de eso, ella me sentó y admitió que se había acostado con alguien esa noche. Según ella, estaba muy enojada y quería hacerme daño. Se dio cuenta de lo malo que era eso. Se disculpó una y otra vez, pero estar allí en persona lo empeoró. Le dije que iba a romper con ella y esa noche dormí en el parque. Al día siguiente, cuando fui a buscar mis cosas, ella lloró y dijo que nunca más lo volvería a hacer. Dijo que era la última vez y que nos valoraba demasiado como para volver a equivocarnos. Ella supuestamente había aprendido la lección. Tontamente, dejé que ganara la parte suave de mi corazón. Fui romántico, supongo. La perdoné, aunque hice un viaje de regreso a mi ciudad natal por un mes y regresé después de que me había calmado por completo. Sé que dejé que me engañara 2 veces y la perdoné en ambas ocasiones, pero yo era joven. Yo era joven y muy ingenuo. No teníamos todas las plataformas de educación masculina que existen actualmente, así que solo tenía mis emociones para guiarme y elegí lo que me parecía mejor en ese momento. Ahora, sé que ese resumen fue largo, pero prometo que tiene mucha relevancia porque ella ha estado actuando de manera extraña y eso instantáneamente hizo que mi mente saltara a su infidelidad. Todo eso fue antes de casarnos, así que ha pasado un tiempo increíblemente largo, pero la ansiedad que surge por haber sido engañada nunca me abandonó del todo. Fue mi primer miedo. No hace falta decir que tuve que confirmarlo. Me impulsó la necesidad de confirmarlo, así que en la primera oportunidad que tuve, agarré su computadora portátil y me aseguré de revisar sus mensajes en su teléfono y en sus cuentas de redes sociales. Y fue entonces cuando vi que había un chico con el que había estado charlando en Facebook Messenger. Su nombre era Enrique. Después de haber estado casado durante tanto tiempo, se suponía que estaba en la fase en la que conocía a todos los amigos de mi esposa y a todas las personas con las que ella hablaba regularmente. Pero Henry no era uno de los nombres que conocía, y el hecho de que estuviera justo en la parte superior del último mensaje que se había enviado la noche anterior, ya sabía que algo estaba pasando. Revisé toda la conversación que pude y fue bastante fácil confirmar que habían estado durmiendo juntos. No diré que estoy devastado porque siempre lo he estado esperando como una bomba de tiempo. Mi ansiedad siempre está a mi lado, así que esto se siente como una validación de eso. Y hay un extraño alivio al saber que realmente cometí un error al no terminar con ella hace tantos años. Sin embargo, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora.
Solo tengo que lidiar con el hecho de que tengo una esposa infiel y descubrir cuál será mi próximo paso. Porque, tal como están las cosas, sé que no hay manera de que la vaya a perdonar. Lo he hecho 2 veces y la última vez que me prometió que sería la última. Claramente no lo fue. Y la peor parte es que, con esto 15 años después, estoy casi seguro de que ella debe haberme engañado a veces. Pero no tuve la suerte de enterarme. Y eso duele. Sé que no puedo volver a confiar en ella nunca más. Se acabó. Voy a ponerme delante de ella. Así que ese no es el problema. Solo necesito un lugar para desahogarme antes de hacerlo. No quiero terminar furioso y perdiendo la cabeza, dejando salir todas esas emociones reprimidas frente a ella. Entonces, en lugar de eso, voy a dejar que mi cabeza se enfríe un poco para poder acercarme a ella con total sensatez. Actualización 1. Puede que esta no sea la actualización que muchos de ustedes desean, y sé que pensarán que voy a volver a mis costumbres cornudas, pero les prometo que ese no es el caso. Sí. ¿Recuerdas mi post anterior? Estaba convencido de que le iba a decir a mi esposa que se acabó. Sin embargo, apenas unos días después, todavía no lo he hecho y hay una buena razón para ello. No lo mencioné en el post anterior porque no era relevante. He trabajado en tecnología durante mucho tiempo y, finalmente, pude darme el lujo de trabajar de forma remota. Ha sido periodista de moda durante la mitad de nuestro matrimonio. Ella siempre ha sido fanática de cierta publicación de moda en Asia y, literalmente, un día después de mi publicación, me dijo que habían abierto una vacante para un escritor. Sentía que tenía experiencia más que suficiente, pero lo único era que necesitaría mudarse. Y estamos hablando de un país completamente nuevo, no simplemente de mudarnos a otro estado. Inicialmente le dije que nunca haría eso porque sabía que las cosas iban a terminar pronto y no estaba tratando de ponerle una sonrisa en la cara. Pero tal vez años de leer publicaciones aquí hayan tenido un efecto en mí. Me di cuenta de que en realidad podía lastimarla mucho más animándola y golpeándola donde más le dolía. Para ser honesto, iba a entusiasmarla para el trabajo, y luego, si con suerte no lo conseguía, la golpearía con los papeles del divorcio en ese mismo momento. Pero ¿sabes qué? Creo que la forma en que salieron las cosas será aún mejor para causarle dolor. De hecho, consiguió el trabajo. Es una locura porque en un día normal me habría emocionado por ella. Habría bailado y la habría llevado a una cena elegante. Pero no pude tener tanta felicidad porque ella arruinó todo. De cualquier manera, me aseguré de celebrar con ella, y fue entonces cuando me preguntó si realmente no cedía en el tema de la reubicación. Fingí pensar en ello por un día y luego le dije que realmente lo haría. Obviamente, ella se alegró cuando dije eso. Mencioné que iba a hacer planes para vender la casa que teníamos y otros activos importantes, y que encontraría alojamiento para nosotros en Hong Kong. Ella me lo dejó todo a mí, de manera bastante estúpida, y ni siquiera me ha informado sobre el progreso. No hace falta decir que estoy seguro de que todos pueden ver hacia dónde va esto. Se supone que se reanudará en 10 días. Supuestamente compré los billetes y alquilé un apartamento, pero no hice nada de eso. Le entregaré los papeles del divorcio y luego me iré de la ciudad. Me siento mal, pero bueno, ¿qué puedo decir? Yo no provoqué esto. Reacción: ella. Francamente, debería haber sido conocida con ella. Cuando lo descubriste por primera vez, aún puedes ser romántico y saber que es bueno para ti y que no. Actualización 2. Muchos de ustedes estaban convencidos de que estaba estancado en mis viejas costumbres y que finalmente la perdonaría por lo que me hizo. Pero la verdad es que sé que no lo haría. Hay un número limitado de veces que a una persona se le puede faltar el respeto, y ella me lo dijo suficientes veces como para no querer volver a lidiar con eso nunca más. Entonces, hice mi movimiento, y hay mucho de qué hablar. El día antes de nuestro viaje teníamos las maletas preparadas y todo estaba listo para partir hacia el aeropuerto la mañana siguiente. Lo único era que ella no tenía idea de que yo no estaba planeando hacer el viaje con ella, especialmente porque ni siquiera había un viaje reservado en primer lugar. En medio de la noche me levanté, tomé mi equipaje, me subí a mi auto y me dirigí a un hotel. Yo era quien tenía los supuestos billetes para el viaje. También fui yo quien tenía los detalles del apartamento en el que se suponía que nos alojaríamos. Ella no tenía nada de eso. A la mañana siguiente, me llamó unas 5 veces antes de que despertara. Tenía mi teléfono en no molestar. Cuando me desperté, estuve tentado de devolverle la llamada, pero todavía quedaba mucho tiempo para que ella hiciera que las cosas funcionaran. Cuando no contesté ninguna de esas llamadas, ella comenzó a cambiar a mensajes. Claramente estaba entrando en pánico, preguntándome dónde estaba y qué estaba pasando. Una parte de ella incluso se preguntó si de alguna manera la había olvidado en casa,
lo cual era gracioso. Luego empezó a preguntarme si había hecho algo mal o si estaba enojado. Sentí que ella podría haber tenido un indicio de que yo sabía sobre su infidelidad. Todavía no dije nada. Seguí dejándola en lectura. Finalmente, cuando faltaban unas 3 horas para la hora de salida que le había dicho, ella dijo que de todos modos iba a tener que ir al aeropuerto porque no tenía otra opción. Todavía esperaba encontrarse conmigo allí y que le explicara lo que estaba pasando. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que yo no estaba allí. Entonces empezó a pedirme que le enviara el billete, como mínimo. Fue una mezcla de llamadas telefónicas y mensajes frenéticos. En ese momento, quedó claro que estaba tratando de salvar el desastre y la confusión en el que se había encontrado. Supongo que sentía que si pudiera llegar a Hong Kong, al menos podría hacer que las cosas funcionaran. Fue entonces cuando le dije que estaba en camino y que le explicaría todo cuando llegara. Después de eso, apagué mi teléfono. Aproximadamente 2 horas después, lo encendí. Decir que estaba enojada sería quedarse corto. Ella dijo que regresaría a casa y que iba a reservar un vuelo para ella al día siguiente ya que no tenía idea de lo que estaba pasando conmigo. Ella estaba planeando usar una tarjeta de crédito que me pertenecía para reservar ese vuelo, y eso también era algo que no iba a permitir que sucediera. Entonces lo congelé. Esa parte fue divertida porque me envió un mensaje de texto para quejarse de que la tarjeta no funcionaba. En ese momento, ella ni siquiera me preguntaba qué había hecho o qué me pasaba. Creo que ella habría sido capaz de juntar las piezas, pero si pudiera hacerle sentir solo la mitad de la ansiedad que yo había sentido en todos esos años, me alegraría. En ese momento, decidí regresar a la casa y confrontarla. Solo quería darle los peores días que pudiera tener. Ella comenzó a gritarme en el momento en que me vio. Pasé junto a ella y me senté en el sofá. Ella siguió preguntando qué pasó, y fue entonces cuando finalmente le dije que sabía que me había estado engañando. Al principio, ella trató de negarlo, pero le dije que sabía sobre Henry y su cara se puso blanca. Ella empezó a llorar casi de inmediato. Se dejó caer al suelo y empezó a sollozar. Supongo que en ese momento se dio cuenta de que todo se estaba desmoronando. Le pregunté si tenía algo que decir, pero siguió llorando. Al final, pudo decir que había sido un error, que había ocurrido solo una vez, lo cual yo sabía que era mentira y que lo sentía. Ella me estaba rogando que la perdonara. Dijo que aún no era demasiado tarde para hacer las maletas e irnos a Hong Kong. Dijo que cambiar de lugar podría hacer que todo volviera a ser mejor. El concepto de viajar a otro. Visitar el país con el amor de mi vida normalmente habría parecido un sueño, pero en este caso no fue así. Le dije que nunca haría eso y que podía ir sola a Hong Kong. Pero allí mismo le dije que el apartamento no estaba reservado y que, en primer lugar, nunca había reservado los boletos. Ella comenzó a llorar aún más. Le dije que aún podía lograrlo, pero que no sería con un centavo de mi dinero. Mirando hacia atrás, me siento bastante mal, pero siento que le di suficientes oportunidades a lo largo de los años que nos conocimos, y esta era solo mi única oportunidad de devolverle el golpe. Dijo que no podía pagar Hong Kong sola y que quería ir conmigo. Le dije que podía permitírselo. Solo tenía que vivir dentro de sus posibilidades. No sería el elegante apartamento del que le había mostrado fotos. No podría gastar tanto como siempre había podido con mi tarjeta en su poder. La vida cambiaría drásticamente y probablemente no para mejor. Ella nunca fue, como era de esperar. Al día siguiente, volví a salir de casa y me fui a relajarme con un amigo. He estado fuera desde entonces, y ese es prácticamente nuestro fin. Voy a conseguir un abogado de divorcios para que podamos terminar las cosas oficialmente. Sé que el divorcio podría afectarme bastante, pero la disparidad salarial es tan grande que sería difícil para mí. Actualización 3 evitar. Actualización 3. Así que esta será la actualización final. Pero las cosas finalmente terminaron entre mi ex esposa y yo. Al final nunca fue a Hong Kong. Le habría llevado demasiado tiempo idear acuerdos alternativos y la financiación para ellos. Así que finalmente lo dejó pasar. Y es curioso, porque ya había dimitido de su anterior trabajo. No fue una decisión inteligente por mi parte, porque la posicionaba más favorablemente en el divorcio. Pero da igual. Regresé a la casa por un día para entregarle los papeles y también le dije que sería mejor para nosotros vender la casa y dividir las ganancias. Ella dijo que debería ir a buscarme, así que me fui. Después de eso, el proceso de divorcio no fue horrible. Tenía pruebas de que ella me había engañado y ella tenía pruebas de que yo básicamente la estaba engañando y haciéndola perder su trabajo. Así que ambos parecíamos personas bastante malas. No me importa eso.
Acepté pagar la pensión alimenticia por un tiempo limitado y decidí quedarme con la casa. Así que decidí que ella recibiera el 30% de su valor. Para ser honesto, se fue con bastante en los bolsillos, pero simplemente me alegro de tenerla fuera de mi vida. No me importa si ahora es rica o no. Simplemente estoy en paz y eso me basta. Perdió la red de seguridad que daba por sentada, la vida que pensaba que podía seguir manipulando, y cuando todo se derrumbó, se quedó allí parada sin nada más que sus propias decisiones mirándola. Es mejor marcharse con dignidad o asegurarse de que sientan el peso de lo que hicieron primero. De cualquier manera, comparta sus historias con nosotros en los comentarios a continuación y gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima. Había estado engañando. Al principio, ella trató de negarlo, pero le dije que sabía sobre Henry y su cara se puso blanca. Ella empezó a llorar casi de inmediato. Se dejó caer al suelo y empezó a sollozar. Supongo que en ese momento se dio cuenta de que todo se estaba desmoronando. Le pregunté si tenía algo que decir, pero siguió llorando. Al final, pudo decir que había sido un error, que había ocurrido solo una vez, lo cual yo sabía que era mentira y que lo sentía. Ella me estaba rogando que la perdonara. Dijo que aún no era demasiado tarde para hacer las maletas e irnos a Hong Kong. Dijo que cambiar de lugar podría hacer que todo volviera a ser mejor. El concepto de viajar a otro. Visitar el país con el amor de mi vida normalmente habría parecido un sueño, pero en este caso no fue así. Le dije que nunca haría eso y que podía ir sola a Hong Kong. Pero allí mismo le dije que el apartamento no estaba reservado y que, en primer lugar, nunca había reservado los boletos. Ella comenzó a llorar aún más. Le dije que aún podía lograrlo, pero que no sería con un centavo de mi dinero. Mirando hacia atrás, me siento bastante mal, pero siento que le di suficientes oportunidades a lo largo de los años que nos conocimos, y esta era solo mi única oportunidad de devolverle el golpe. Dijo que no podía pagar Hong Kong sola y que quería ir conmigo. Le dije que podía permitírselo. Solo tenía que vivir dentro de sus posibilidades. No sería el elegante apartamento del que le había mostrado fotos. No podría gastar tanto como siempre había podido con mi tarjeta en su poder. La vida cambiaría drásticamente y probablemente no para mejor. Ella nunca fue, como era de esperar. Al día siguiente, volví a salir de casa y me fui a relajarme con un amigo. He estado fuera desde entonces, y ese es prácticamente nuestro fin. Voy a conseguir un abogado de divorcios para que podamos terminar las cosas oficialmente. Sé que el divorcio podría afectarme bastante, pero la disparidad salarial es tan grande que sería difícil para mí. Actualización 3 evitar. Actualización 3. Así que esta será la actualización final. Pero las cosas finalmente terminaron entre mi ex esposa y yo. Al final nunca fue a Hong Kong. Le habría llevado demasiado tiempo idear acuerdos alternativos y la financiación para ellos. Así que finalmente lo dejó pasar. Y es curioso, porque ya había dimitido de su anterior trabajo. No fue una decisión inteligente por mi parte, porque la posicionaba más favorablemente en el divorcio. Pero da igual. Regresé a la casa por un día para entregarle los papeles y también le dije que sería mejor para nosotros vender la casa y dividir las ganancias. Ella dijo que debería ir a buscarme, así que me fui. Después de eso, el proceso de divorcio no fue horrible. Tenía pruebas de que ella me había engañado y ella tenía pruebas de que yo básicamente la estaba engañando y haciéndola perder su trabajo. Así que ambos parecíamos personas bastante malas. No me importa eso. Acepté pagar la pensión alimenticia por un tiempo limitado y decidí quedarme con la casa. Así que decidí que ella recibiera el 30% de su valor. Para ser honesto, se fue con bastante en los bolsillos, pero simplemente me alegro de tenerla fuera de mi vida. No me importa si ahora es rica o no. Simplemente estoy en paz y eso me basta. Perdió la red de seguridad que daba por sentada, la vida que pensaba que podía seguir manipulando, y cuando todo se derrumbó, se quedó allí parada sin nada más que sus propias decisiones mirándola. Es mejor marcharse con dignidad o asegurarse de que sientan el peso de lo que hicieron primero. De cualquier manera, comparta sus historias con nosotros en los comentarios a continuación y gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.